partes. Hay gente en contra del diezmo. Los inconversos dicen, verás, que es la manera de los pastores robarle a la gente y cogerse el dinero, porque a veces la gente no sabe siquiera cómo funciona una iglesia. Yo siempre digo que el ladrón piensa que todos son de su condición. Realmente cuando una persona viene mal, piensa que todo el mundo es igual que él. Entonces cuando yo oigo a alguien expresarse, ¿verdad?, de lo que se expresa, digo, eso es lo que pasa. Pero queremos ver a través de la Biblia qué dice la Biblia, porque nosotros los cristianos damos al Señor lo que damos. Pero la mayoría está dividida, las iglesias, en todos los lugares, sobre esto, porque usted puede decir en la Biblia, unos se agarran de un lugar y otros de otro. Por eso lo que se llama doctrina, cuando se enseña doctrina, la doctrina bíblica o la doctrina cristiana está basada en un tema, o sea, ¿qué dice la Biblia sobre tal cosa? Por ejemplo, la doctrina de la fe, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la sangre, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Usted tiene que buscar todos los versículos, todos los pasajes que hablen sobre ese tema. Y entonces ya cuando los tiene todo, llega a una enseñanza. Doctrina significa enseñanza. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? Y el tema del diezmo, las ofrendas. Hay muchas iglesias, según dicen algunos, yo no he oído eso, pero hay muchas iglesias que es el tema que hablan. Cuando usted va, es el tema que hablan. Y los pastores, y los lugares, y si usted siembra, va a recoger no sé cuánto. Algunos dicen, si usted pone 1000 pesos, pone no sé cuánto, su hijo también salga de la cárcel o se sane. Y le hacen gente, es como enseñar a trabajar con un Dios de negocio, ¿verdad? Es algo parecido como decirle, como hacen algunos, al Señor le hacen una promesa. Y dice, si tú me sanas a mi hijo, yo me visto de saco, o me voy a vestir de saco tanto tiempo, o voy hasta el rincón a pie, si tú me sanas. Y entonces, si Dios lo hace, lo hace. Pero ¿y si Dios no lo hace? Entonces es como si Dios fuera un Dios de negocio. A veces hay hermanos que cuando oran y le hablan al Señor, también piensan en eso, le hacen promesas, esperando. A Dios se sirve, ¿verdad? Por amor. De eso vamos a estar hablando, es el tema que vamos a tratar. Pero vamos a verlo a través de toda la Biblia. O sea, yo quiero verles algunos temas. La única diferencia que voy a hacer con vueltas que hablé es que le dije mi experiencia, o sea, de que yo empecé en mi hogar, en mi casa, donde no se diezmaba por cierta razón. Mi mamá tenía un concepto donde yo aprendí, después y así donde fui creciendo. Eso lo voy a dejar para tratar el tema de la Biblia. Vamos a orar y vamos a ir a ese tema que puede servir a muchas personas, tanto aquí de nosotros como ya que se está grabando, pues sirve también para muchas personas en el mundo poderle aclarar. Yo veo en la Biblia, o sea, veo en las redes a veces la gente hablando de los diezmos, y le preocupa ese tema. Y bueno, vamos a hablarlo nosotros cómo funciona. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día, queremos darte gracias en esta hora, por este tiempo que tú nos has dado para aprender de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú nos hables, que tú seas con cada uno de tus hijos, de tu pueblo, y que, Señor, tu Espíritu Santo pueda aclarar nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos servir, Señor, con fidelidad. Permite que podamos vivir una vida cristiana abundante, porque tú viniste para eso, para que nosotros tuviésemos una vida, Señor, abundante, en el sentido de aprovechar todo el tiempo, de que nuestros años sean preciosos. Bendícenos en todo el tiempo. Gracias por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema del que vamos a hablar hoy se considera en el mundo cristiano el tema de la mayordomía. Se habla de mayordomía. La mayordomía en la vida cristiana es un tema que a mí me gusta mucho, porque la mayordomía habla del mayordomo. Y el mayordomo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el antiguo tiempo, era el criado mayor. O sea, en la casa habían varios criados, en la casa de la gente rica, ¿verdad? Habían varios criados, y el criado principal, ese se llamaba mayordomo. Era el que tenía que ver con todas las cosas. Le decía a la gente, hazlo hoy frijoles, hazlo así, le echa esto, cocina para tal cantidad. El dueño no tenía nada que ver con eso. El mayordomo, el otro decía, limpia esto, aquello, con todos los criados. Pero a la larga, ¿quién era él también? Era un criado. La Biblia dice que los hombres deben tenernos a nosotros como administradores de los misterios de Dios. Hoy la palabra mayordomo no se usa. Es una palabra que está
en desuso porque la gente no sabe, pero en el mundo cristiano hemos seguido hablando de la mayordomía. Hoy esa palabra, lo que era el mayordomo, se llama administrador, porque hoy el mundo ha cambiado, ya no hay tantos esclavos, ya no hay tantos criados, hoy lo hay son empresas, son negocios. En otros lugares del mundo donde el negocio es particular, ¿verdad? Pues también tienen, no es un administrador, sino un jefe, tiene otro nombre. Pero en el mundo de nosotros, vamos a hablar del país de nosotros, que lo tenemos, tiene un administrador. Todas las empresas, todas las escuelas, todos los hospitales, todo centro que haya, ¿verdad? ¿Qué tiene? Un administrador. Está un director, que es el principal, que tiene, parece, pero está el administrador, que parece que no es principal, pero yo diría que casi el administrador es más que el director. Porque el administrador, por ejemplo, tiene que ver con todo, con los alimentos, con los recursos. En un hospital, por ejemplo, que tiene que ver con todo, con las camillas, con lo que come la gente, con el sueldo de los médicos, con todos los equipos que hace falta, con la entrada de medicina, todo tiene que ver con el administrador. Ahora, el administrador, dice la Biblia, y es algo lo que pide, que se necesita que sean hallados fieles. Porque algo que no tienen los administradores es que a veces tienen un mal concepto de lo que son las cosas porque piensan, llegan a pensarse que las cosas son suyas, ¿verdad? Son de él. Puede robar, puede llevarse, puede vender, puede desviar, puede hacer lo que quiera. Y se siente bien con eso, hasta que un día le piden cuenta, porque está en Lucas 16, ¿verdad? El mayordomo infiel, cuando le pidieron cuenta de lo que debía hacer. Ahora bien, vamos a pensar en nosotros como cristianos, como mayordomos de Dios. Somos mayordomos, de los administradores de todo. Hay 3 T en la vida cristiana, que habla de las 3 mayordomías: el tiempo, talentos y tesoro. Yo digo las 3 T, ¿verdad?, de la vida cristiana: tiempo, talento y tesoro. Y hablo de las 3 T del mundo. Muchas veces cuando hablo de eso lo digo. Para el mundo las 3 T, para nosotros es tiempo, talento y tesoro. Para el mundo es los trapos, la ropa que se pone, la tripa, llenar las tripas y los tarecos que tienen. Todo lo que tiene es tareco. La gente vive trapo, tripa y tareco. Esas son las 3 T del mundo. Esa es la preocupación del mundo. Llenar la tripa, ponerse ciertos trapos y tener tareco. Cuanto más tareco tenga, más feliz piensa que son. Pero son tarecos. O sabía que a la larga se va, todo se echa a perder con el uso y con el tiempo. Ahora bien, vamos a ver la mayordomía y quiero ver, voy a empezar por el capítulo 4 del libro de Génesis para hablar, el tema que vamos a hablar hoy es de los diezmos, si debemos diezmar o no diezmar los cristianos. Vamos a ver qué enseña la Biblia sobre el tema del diezmo, pero vamos a hablar de la primera vez que se dio, ¿verdad?, de la palabra dar, aquí en el capítulo 4 del libro de Génesis. Dice en el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dos de los primeros trabajos que existieron en el mundo, primer oficio, ¿verdad? El primero, Caín, fue labrador de la tierra, y su hermano Abel, pastor de ovejas. Así que la atención de la tierra y los animales. Dice el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo hablo de esto siempre, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que trajo, según dice aquí la Biblia? Caín fue el primero que trajo. Y trajo, dice ahí la Biblia, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y dice la Biblia, punto y aparte, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? A Abel y a su ofrenda. Ahora bien, cuando dice aquí, la primera ofrenda fue la de Caín, una ofrenda del fruto de la tierra, y trajo de lo que él era. Algunos piensan que la ofrenda que agradó a Dios fue la de Abel, porque ofreció un cordero. Y yo creo que no, sino que cada uno dio de lo que trabajaba y lo que era. De la tierra, ¿qué trajo? Un fruto. Y según lo que yo entiendo y lo que vemos ahí, parece que trajo cualquier cosa, ¿verdad?
Yo siempre digo, si era yuca lo que tenía, sacó un cangre de yuca, la primera que sacó, si era calabaza, buscó una calabaza, la primera que encontró, y la llevó ahí para el Señor. Pero Abel, dice la Biblia, trajo también, dice aquí, de los primogénitos de sus ovejas. Y bueno, la Biblia habla mucho de los primogénitos, de las ovejas, los animales, porque el Dios que hizo el mundo sabe todo. Y los primogénitos de los animales, ¿cuáles son? Los mejores, los más grandes, los más fuertes. De todos los animales, primogénitos, ¿verdad? Y aún entre los hombres, el primogénito entre los hermanos puede llegar a ser una bendición para muchos otros. Y se veía en la Biblia. Claro, Dios no buscó los primogénitos de los hombres, sino que en la tribu de Leví me serán llamados primogénitos. Y entonces, los primogénitos de sus ovejas. Y después que buscó de los primogénitos, ¿cuál buscó? Dice la Biblia, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado. Así que yo digo, escogió y buscó para ver qué iba a dar a Dios, ¿verdad? Para darle a Dios qué cosa. Lo mejor de lo que tenía. Yo siempre digo, hermanos, sobre el tema de dar, que se puede dar sin amor. Oiga esto, se puede dar sin amor. 1 Corintios 13 está. Yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor. Puedo dar todos mis bienes, ¿verdad?, a los pobres y no tener amor. Eso lo dice la Biblia. Hay mucha gente que da y da sin amor. Da con un propósito, da con una intención, da con un fin, ¿verdad? Dar con un fin, mucho da. Pero siempre digo que no se puede amar sin dar. Yo amo mucho a una persona, pero no le da nada. Entonces, cuando usted da y ama, por eso me gusta Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio qué cosa. Su hijo unigénito, el más grande que tenía de todo, Dios. Ahora, en el tema de dar nosotros a Dios, pues bueno, ¿qué le damos al Señor? Cada uno de nosotros, ¿qué da a Dios? Así que yo quiero, basado en el pasaje de Mateo 6:21, que dijo Jesús, oiga lo que dijo Jesús, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Fíjese que no dijo, donde esté vuestro corazón, ahí va a estar todo vuestro tesoro. Sino donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por eso la pregunta en esta mañana, ¿dónde está tu corazón? ¿Verdad? ¿O dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Aquello que más tú amas, es lo que más tiempo le dedicas, es lo que más tú buscas, es para donde más tú echas, es para donde más tú gastas y inviertes el tiempo y todo lo que tienes. ¿En qué has invertido tu vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más usted, donde esté tu corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón? Si tu tesoro es la familia, ahí va a estar. Si tu tesoro es la nación, ahí va a estar. Si tu tesoro es la iglesia, ahí va a estar. Si tu tesoro eres tú, ahí va a estar tú. Si tu tesoro es Dios, entonces tendremos que ver cuál es nuestro tesoro y cuál es lo que hay. Ahí va a estar el corazón. El corazón va a ir donde está el tesoro, ¿verdad? Va a ir nuestro corazón. Así que voy a empezar a hablar, para hablar de los diezmos, que es lo que vamos a hablar. Vamos a ir a Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20. Y vamos a ver, esta es la primera mención que habla la Biblia sobre el diezmo. Y todavía no existía la ley, ¿verdad? La ley vino ¿cuándo? ¿Cuándo vino la ley de Dios? Cuando Moisés. Y Moisés había nacido algo todavía, ni pensaba, ¿verdad? Nada de Moisés. Fíjense que estamos hablando de Abraham. Y dice aquí en el capítulo 14, en una guerra, cuando Abraham libertó a Lot, pero habían ahí la guerra entre varios reyes, y Abraham pues con un ejército de soldados. Es una historia tremenda, pero dice en el versículo 18, 19 y 20 del capítulo 14, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan. ¿Y qué más sacó? Vino. Los dos elementos que usamos nosotros en la cena. Oiga bien, pan y vino. Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea, ¿quién? El Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Punto y aparte, dice, o punto y seguido, perdón. Y le dio a Abraham, ¿qué cosa le dio a Abraham? Los diezmos. ¿De qué dice ahí? De todo. De todo. Ahí dice, le dio los diezmos de todo. Para nosotros conocer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entender el Nuevo Testamento, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Por eso hay muchos hermanos que leen el Nuevo Testamento y hay muchas cosas que no entienden. Más adelante, no lo voy a mencionar ahora porque después vamos a hablar de los diezmos del Nuevo Testamento y vamos a ver esta historia de Melquisedec ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad? Cuando dice sobre los diezmos y las ofrendas. Entonces, esta es la primera vez que se habla del diezmo y dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿quién le dijo a Abraham que diera los diezmos? El rey de Sodoma. Melquisedec se los pidió, habla algo ahí, Melquisedec los pidió. La Biblia no sabemos por qué Abraham dio los diezmos. Esa es la primera mención que habla de los diezmos. Por eso algunos que creen que el diezmo es lo del cristiano, dicen el diezmo no es de la ley, es antes de la ley. Por eso Abraham los dio y el padre de la fe y el diezmo de la fe, ¿verdad? Entonces abogan a favor. Ahora, no solo está ahí en el libro, en este tiempo de Abraham, sino vamos a Génesis 28, versículo 22. Y vamos a ver quién fue otro que dio los diezmos. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué hermano lo lee? Ya lo tengo, por si alguien lo quiere leer, para oír otra voz. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo aportaré para ti. Apartaré para ti. Así que ese Jacob, fíjese, estaba huyendo, para que no, usted no ha leído toda la historia, algunos tal vez no la conocen, estaba huyendo de su hermano, se fue a la casa de su padre, sin nada, se fue sin nada, llegaba a tierra extraña, buscando a su familia, pero antes de llegar, la noche que se tiró ahí, se tiró en el monte, arriba de una piedra, no tenía un kilo prieto, no tenía nada, ¿verdad? Y allí vino una visión, tuvo una visión, el lugar se llama Betel, casa de Dios, y dijo él, el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y ahí viene el nombre Betel, significa casa de Dios, y de todo lo que me dieres, dijo Jacob a Dios, ¿de qué cosa? De todo lo que me dieres, ¿qué le dijo Jacob? El diezmo apartaré para mí. ¿De dónde sacó Jacob eso? Tampoco lo sabemos. Yo no lo sé, ¿verdad? ¿De dónde sacó Jacob eso y dijo, el diezmo apartaré para ti? Quiso hacerlo, fue como un pacto que hizo con Dios. De todo lo que me dieres, de todo lo que yo tuviera, la 10ª parte, yo te la voy a dar. Ahí viene el diezmo. Ahora, en el Antiguo Testamento habla del diezmo y habla de las ofrendas, ¿verdad? ¿Qué cosa es diezmo y qué cosa es ofrendas? Para usted, ¿qué cosa es ofrenda? Muchas personas dicen, bueno, yo traigo mi ofrenda al Señor. Y es algo bueno para conocer este tema, porque el Antiguo Testamento era el diezmo, vamos a verlo ahora en la ley, que también aparece el diezmo, pero también había muchas ofrendas. Y Abraham también hizo ofrendas a Dios, y Jacob hizo ofrenda, Isaac hizo ofrenda, y muchos hicieron ofrenda. ¿Qué cosa es una ofrenda? Lo que hizo Caín, ¿qué cosa fue? ¿Qué hizo Caín? Una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué hizo Abel? Una ofrenda. No fue el diezmo, no dice que dieron el diezmo los animales, ni el diezmo la cosecha. Fue una ofrenda. ¿Qué diferencia hay, verdad, entre ofrenda y diezmo? La Biblia habla de muchas ofrendas, sobre todo en el libro de Levítico. Si usted lee el libro de Levítico, que es la tribu de Leví, de los sacerdotes, de las ofrendas que tenían que tener, había muchas ofrendas. ¿Qué cosa es ofrenda? Regalo. Algo que quiero regalar. Ofrenda es, yo pienso que Algo que esta tú das. cosa que hay que regalar para el Señor, o un reservo, no sé.
Un agradecimiento, un regalo por Bueno, agradecimiento. Yo doy el diezmo, muchos piensan que la ofrenda es algo que traen a la iglesia, ¿verdad? Alguien trae 1 peso, 10 pesos, 100 pesos. Antes 1 peso tenía valor, ya 1 peso no es nada. Pero alguien trae algo, y dice, esto es una ofrenda que damos. Nosotros llamamos diezmo y ofrenda a lo que traemos. Pero usted puede decir, esto es una ofrenda. La gente piensa que cuando da menos que el diezmo, eso se llama ofrenda. Ese es el concepto. Yo lo tenía cuando muchacho de la iglesia. Pensaba, todo lo que usted dé menos del diezmo es una ofrenda. Y es todo lo contrario. La ofrenda significa olor fragante, ¿verdad? Delante de Dios, olor fragante. Ofrenda es todo aquello que damos después del diezmo. En el Antiguo Testamento estaban los diezmos y estaban las ofrendas. Nada tenían que ver las ofrendas con los diezmos. Nada tenían que ver el Antiguo Testamento, los diezmos con las ofrendas. Vamos a ver aquí en el libro de Levíticos, capítulo 27, voy a leer una parte. Levítico habla mucho de los diezmos y las ofrendas. Y allí en el libro de Números también vamos a leer un pasaje de Levítico y un pasaje de Números. Como estamos dando tipo doctrina, vamos a ver qué está enseñando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento sobre esto. Allí en el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 y 32. Ojalá usted se pudiera leer todo el 27, porque habla de cómo había que dar la ofrenda, según la edad, lo que la gente daba, y todo aquello. Las ofrendas están muy bien establecidas, cómo debían ser, todo tiene una serie de cosas increíbles, tremendas. Ahora dice el verso 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Aquí dice, ¿verdad? ¿De quién es? Y hermano, la Biblia no está escrita solo para los cristianos. La Biblia está escrita ¿para quién? Para todos los hombres en todo el mundo. Algunos piensan que la Biblia es para los cristianos, ¿no? La Biblia, Dios hizo un pacto con su pueblo y con Israel, pero los principios de Dios es para el mundo entero. Y dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, o sea, de lo que usted coge de las verduras, de todo, como del fruto de los árboles. ¿De quién es? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, ¿qué va a hacer? Añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo y quedarse con él, en el Antiguo Testamento, rescatarlo, para quedarse, ¿qué tenía que hacer? Añadirá ¿qué cosa? O sea, diría, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este racimo de plátano? Vamos a ver. O sea, no sé, una cosecha de 100 racimos, 10 racimos de plátano son del Señor porque es el diezmo, ¿no? Vamos a poner 10 racimos, ¿cuánto sería? Vamos a poner que son 1000 pesos o 500 pesos, vamos a poner para no venderlo tan caro. Pero es más, el plátano está caro hoy, ¿verdad? Vamos a ponerle 500 pesos. 500 por 10, ¿cuántos son? 5.000. Así que 5.000 más la quinta parte, ¿cuánto es? La quinta parte de 5.000, ¿cuánto es? 1.000. Entonces, si usted quiere rescatarlo, ¿cuánto tenía que poner? Quedarse con los plátanos, ¿cuánto tenía que poner? 6.000 pesos. Eso es lo que está diciendo. Y se queda usted con los plátanos. No le entrega, eso es el Antiguo Testamento. El diezmo, si alguno quiere rescatar de lo que está. Ahora dice, verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora bien, pregunta, ¿para qué necesitan eso? La pregunta nuestra sería, ¿también no hace falta eso? Porque usted puede decir, bueno, Dios se va a comer algún animal de hecho, se va a comer alguna verdura, va a hacer algo con el dinero. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué cosa es de la tierra él? ¿Usted cree eso? ¿Que Dios es el dueño de él? ¿Y de nosotros qué cosa es él? De nosotros, de los que creemos y de los que no creen y le conocen. ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién la hizo?
Según creemos nosotros, ¿verdad? La hizo Dios. ¿Quién la hizo? Le preguntamos a los inconversos. ¿Quién hizo la tierra? Pero el hombre llega sin ser nada y se adueña de lo que es. Y ya decimos, esto es Mío. mío. Hasta que Dios quiera amar. Porque ni la salud es suya, ni los hijos son suyos, ni nada que usted tiene es suyo. Si Dios se lo quita, se acabó, el único se lo puede quitar. La manera que sea y por la forma que sea, Jehová dio, Jehová quitó. Y si el dueño dice, de esto yo quiero tal parte, ¿qué usted hace? Pero usted le pregunta, ven acá, ¿para qué tú lo quieres, chico? El dueño te dice, mira, yo te voy a dar esto para que tú lo tengas como tuyo, sentido de pertenencia, pero de ahí me tienes que dar tanto. Usted le protesta al dueño, puede ser que le diga, bueno, eso me parece mucho, no, no lo dejo. Hay una condición, ¿verdad? Esto es mío. ¿Qué hago yo con eso? ¿A ti qué te importa, verdad? Dirá ese Dios. Yo a veces digo a la gente, pregunto, ¿verdad? Por eso la gente dice, bueno, el tiempo. Vamos a hablar de lo que hacemos nosotros con el tiempo, comprenda. Pero a veces la gente, yo le digo, usted cuando viene a cobrar la empresa eléctrica, ¿verdad? Le cobra la corriente. ¿Usted le ha preguntado alguna vez, venga, chico, este dinero lo van a subir matando? ¿Qué hacen con este dinero ustedes? ¿Para qué lo usan? O algún lugar donde le cobran algo, usted pregunta, ¿verdad? Ahí en la, ¿cómo se llama? En el peaje. Usted dice, venga, ¿y esto para qué lo usa? La gente hace así, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Tan. ¿Para qué lo va a usar? Lo que quiera usar. Simplemente tanto. Ahora bien, pueden usarlo para bien o para mal. Usted pudiera saber hasta para qué lo usan y puede ser que lo estén usando para mal, pero usted puede dejar de darlo como está usando para mal. Para ninguna manera. Porque el dueño dijo tal cosa. Lo que él permita con eso. Allá, pero ahí está. En Números, capítulo 18, del libro de Números, versículo 19 al 28. Número 18, versículo 19 al 28 dice así. Ojalá usted pudiera también leerse todo el capítulo 18, que es el sostenimiento del sacerdote y de los levitas. Aquí nos dice en qué usaba Dios, ¿verdad? Lo que tomaba de la gente, para qué lo usaba Dios. Y aquí está. Usted pudiera, número 18, versículos 19 al 28. Dice así la palabra del Señor. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran ¿a quién? A Jehová. Dice Dios, las he dado ¿a quién? A ti. O sea, a Aarón y a la familia, ¿verdad? Las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas. ¿Con dónde? Contigo. Mientras que estén contigo, cuando la hija no está contigo, ¿usted qué tiene? ¿Quién la tiene? Fíjese, la palabra de Dios, las palabras no sobran en la Biblia. El sacerdote, si la hija vive con el sacerdote y los hijos, sí, pero si no viven ahí, ya de ahí no pueden comer. Dice, por estatuto, ¿qué cosa? Para siempre. Hay pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Ve clarita la Biblia. Porque hay gente que sigue manteniendo a los hijos, la gente después, ¿verdad? ¿Quién tiene que mantener la hija? O sea, si tiene marido, tiene que mantenerle el marido. Si los hijos se casan, tienen que mantener su casa. No los padres. Él podrá ayudarle, podrá hacerle. Pero bueno, en cuanto al sacerdote, está hablando aquí. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Una característica. Los levitas de todas las tribus de Israel se distribuyó la tierra. ¿Y a los levitas qué le tocó? Para los levitas, ¿qué tribu? La tribu leví, ¿qué parte cogiendo la tierra? Ninguna. En todos los lugares, un lugar
¿Qué va a hacer ahí donde ellos van a vivir? Le van a dar parte para que estén al servicio, pero no van a tener tierra, no van a tener heredad, no van a tener otra cosa. Van a depender de qué? De Dios, de lo que Dios le dé. ¿Y de dónde lo va a mantener Dios? Pudiera usted preguntar. De las cosas consagradas, ahí está. Y verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué cosa? Todos los diezmos en Israel. ¿Por qué tiempo? Por edad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Los que tienen que estar ahí, ¿quiénes son? Los hijos de Leví. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, o sea, la del pueblo de todo, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre quién. Los hijos de Israel. ¿Su heredad será quién? ¿Van a depender de quién? Del Señor. No van a tener heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas, dice el Señor, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué tendrían que dar entonces los levitas? Presentar la décima parte de lo que recibieron de los hijos de Israel. Esa décima parte en ofrenda la van a ofrecer a Jehová. Y se os contará vuestra ofrenda como que, como si lo hubieran sembrado, como si lo hubieran trabajado. Se contará, ¿verdad? Y como producto de qué? Del lagar, del vino. Ahora bien, así ofreceréis también vosotros vuestra ofrenda a Jehová. ¿De qué? De todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis a ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote. ¿A quién? Al principal. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. Oiga bien, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. O sea, de todas las ofrendas que ellos recibieren y de todos los animales que recibieren, ¿qué parte tenían que darle a Dios? ¿Cuál parte? La mejor. La décima. ¿Pero de esa cuál? La mejor. La mejor. No el más malo, ni el malo, ni el regular. Tenían que ver la ofrenda y mirar bien. Y la mejor, dársela a Dios. Eso habla la Biblia. Muchos pasajes hablan de los tiempos. Voy a terminar con otro en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo sobre el diezmo ahora. En Nehemías, capítulo 10, versos 32 al 39. Hay varios pasajes en Nehemías que hablan de esto. Pero es algo importante allí en el libro de Nehemías, porque el libro de Nehemías está escrito, ¿verdad?, después del cautiverio. Nehemías fue la restauración de Israel. Había pasado toda la historia, habían conquistado las tierras, pasaron todos los reyes, pasaron años y años y años, y fueron conquistados, estuvieron 70 años cautivos después de 1000 años, y ya se había perdido mucho de todo aquello. Y entonces Nehemías vuelve a restaurar, y es lo grande de esto, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Esther están ante los salmos, estos libros, y en el capítulo 10 de Nehemías, escogí de varios que hablan del diezmo, en el capítulo 10, verso 32 al 39, dice allí el profeta Nehemías, ¿verdad? Escribe, Esdras, el que escribió el libro, escribe la manera en que ellos hicieron otra vez para volver a aquella costumbre que tenían como hebreos. Dice aquí hablando sobre el diezmo, porque habla de los días y todo, pero a partir del versículo 32, Nehemías 10, 32 al 39 dice: nos impusimos además por ley el cargo
de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo. ¿Para qué cosa? O sea, vamos a dar una ofrenda, ¿verdad? Cada tercer año, cada año, la tercera parte de un ciclo. Yo no sé cuánto era un ciclo, pero decir la tercera parte de $1. Vamos a darla para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda. ¿De qué se llama esta ofrenda? De la leña, fíjense, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Así que había una ofrenda que era la ofrenda ¿de qué? De la leña. ¿Y para qué cosa sería esa leña? Para todo el sacrificio que se hacía. Porque si el sacerdote y la familia tenían que buscarla, entonces decía, tal familia le toca la ofrenda de la leña esta semana, le toca la eso, ayer era por familia, y cada uno traía la ofrenda de la leña. Era cualquier leña. No, No, tampoco, ¿verdad? La ofrenda buscaba para la leña, el altar, lo que tal. Y que cada año, dice el versículo 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Las primicias, ¿de qué? De nuestra tierra. ¿Y las primicias de qué? Del fruto, ¿de cuál árbol? de todo árbol. Del de mango, del de aguacate, del de chirimoya, del de mamey, del fruto de qué? ¿Qué cosas son las primicias? Del fruto de los árboles. La primera que pone. La primera fruta que usted recoge. ¿Y cómo son las primeras frutas? Usted no sabe eso también, Muy ¿verdad? hermoso. Y los primeros tomates, ¿cómo son de los Grande, cosechas? hermoso, Yo no sé bonito. si usted sabe que de toda cosecha, los primeros frutos son los más grandes. Muy hermoso. Los primeros mangos que se hacen son más, después empieza, siguen madurando, pero se van quedando chiquitos. Las primeras chirimoyas, ¿verdad? ¿Cuál vamos a traer a la casa? De las primicias. Yo pienso que si era cada año, tal vez a veces tenían que venderla y traer el dinero. No sé cómo harían para hacer las primicias o cómo las mandaban. Estamos en el versículo 36, ¿no? Sí. Dice, y traeríamos, como está escrito en la ley, dice, asimismo, el 36, asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, y como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, ¿a dónde? A la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de qué? De nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras, o sea, los cuartos de la casa de nuestro Dios, y el 10 de qué cosa? De nuestra tierra. ¿Para quién? Para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de qué cosa? De nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo de qué cosa? Del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y dice así, y no abandonaremos ¿qué cosa? La casa de nuestro Dios. Así que todo eso en qué se usaba, ¿verdad? Y había un cuarto, ahí habla el libro de Jeremías, la casa, la familia de acá. Había una cámara, que era la cámara de las ofrendas, de los diezmos, ahí estaba todo. ¿Para uso de quién?
de los sacerdotes, de la familia, de los cantores, los levitas, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué quería Dios con los levitas? ¿Verdad? ¿A qué se dedicaban los levitas? ¿Eran agricultores? No. ¿Qué hacían los levitas? Todo el que era de la tribu de Leví, ¿qué cosa era? Si usted no sabe eso en la Biblia, estudie, ¿verdad? Sacerdotes, Eran sacerdotes. A veces lo que conocen, pero no eran solo sacerdotes. no, Los cantores, ¿qué cosa eran? todo eran Levitas. Los porteros, ¿qué cosa eran? Levitas, Levitas. El que limpiaba el piso, ¿qué cosa era? levitas. Todo el que tenía que ver con el templo de Dios, ¿qué cosa era? Levita. Ningún otro que fuera levita podía acercarse ahí. Así siendo rey o algo, por eso algunos, para que no llevara la iniquidad, todo el que se acercara o se metiera a hacer ese oficio que no fuera de Leví, era muerto. Está en la escritura. Nadie más tenía que hacerlo. Por eso cuando no había levita, y usted va a ver encontrar en la Biblia que cuando no habían levita, buscaban un sacerdote de cualquier otra tribu, lo ponían de sacerdote. Delante de Dios no había nada. Por eso Nehemías vuelve a reestructurar y a levantar todo aquello en el orden en que Dios lo había puesto. Eso es lo que entendemos ahora. Así lo mandó Dios. Y así había que hacerlo en Israel, ¿verdad? Así había que hacerlo. Así que ahí tenemos algo del Antiguo Testamento para entender el diezmo antes de la ley, durante la ley, porque no están los 10 mandamientos, el diezmo está ahí a los levitas y al pueblo de Israel, lo que le enseña a Dios y cómo debe ser. Hay otro pasaje que está en el libro de Malaquías que no lo voy a usar ahora, lo voy a usar después, que es el pasaje que más usan los cristianos. Ahora, esto algunos piensan, ¿verdad? Por lo que ven en la Biblia, interpretan, y por lo que conocen ahí del diezmo, que debemos seguir haciendo esto, y el diezmo se usa entonces ¿en qué? Hay iglesias que el pastor, lo tiene ahí el pastor, y hay iglesias así, ¿verdad? Lo administra, y como es para los levitas, yo me encargo del diezmo, yo doy el diezmo, los diezmos, y todo lo que entra aquí, ¿no? Hay iglesias que son así, y funcionan así. Ahora, con Cristo, ¿cómo es eso y cómo funcionamos nosotros? Vamos ahora a ver qué enseña el Nuevo Testamento sobre el tiempo, el nuevo pacto. El antiguo pacto tiene que ver con Israel. Y nosotros podemos tomar de Israel. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros el Nuevo Testamento? Tenemos que ver. La primera pregunta es saber qué hizo Jesús con los diezmos y la ofrenda. Es la primera pregunta, porque nosotros debemos hacer lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con los diezmos y las ofrendas? Jesús ofrendó en algún momento, ¿usted lo vio ofrendando? Sí, sí. ¿Dónde Sí. ofrendó Jesús? Cuando le dijo a Pedro fue que pescara el pescado. Sí, por eso vinieron a pedirle qué cosa. Que pagara el Que impuesto. pagara el impuesto, que pagara, ¿verdad? El impuesto. Estaba este, Y él preguntó, él dijo, el dueño del mundo tiene que pagar impuestos. Los hijos de los reyes pagan impuestos. ¿Usted cree que los hijos? Eso que ellos, los hijos de los gobernantes pagan impuestos. Es verdad. Preguntó Jesús. Entonces, eso es sobre el impuesto. Yo estaba preguntando, ¿en algún lugar Jesús diezmó? Y de ahí toman uno que dice, bueno, nosotros seguimos a Jesús. Ahora, la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Y la enseñanza que nos da Jesús. Primero vamos a hablar del diezmo en el Nuevo Testamento. Cuando se estudia doctrina, por eso se estudia en toda la Biblia, que dice el Antiguo Testamento y que enseña el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento hay unos 8 textos que hablan del diezmo, ¿verdad? Simplemente 8 textos. Y no son directamente enseñando sobre esto, sino dice ahí en Lucas 23, dijo Jesús, mire lo que dijo a los fariseos. Mateo 23, dijo el Señor, Mateo 23, dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y de ahí vino que los fariseos, la gente cuando se habla de fariseos, ¿de qué se está hablando? Si alguien le dice usted fariseo, le está diciendo, pero nada tenía que ver eso con aquello. Quedó por lo que dijo Jesús. Fíjese si la palabra de Dios es fuerte y entre la comunidad aún no cristiana, ¿cómo permanece? Porque el fariseo era los religiosos del tiempo de Jesús que seguían la escritura al pie de la letra. Y para que la gente no fallara, le habían puesto algunas cosas más. Pero Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas, a los que escribían la Biblia y a los que la practicaban muy correctamente, fariseos hipócritas, porque diezmáis. ¿Qué diezmaban? La menta, el eneldo y el comino. Oiga, ¿qué cosa es la menta? Y el eneldo y el comino, que es el que más que nosotros conocemos. ¿Qué cosa es el comino? ¿De qué tamaño es?
Eso lo diezmaban todo. Yo cuando era muchacho, leí eso en la Biblia por primera vez. Fíjense la mente que yo tengo, eso recuerdo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo daba? Oye, porque empezar a escoger comino y decir 10, 9 para acá y 1 para acá, 9 para acá. Y yo empezaba que lo escogía. La semilla. Después aprendí que como hacía, pensaban. Tenían balancitas de esas de onza, ¿verdad? Para saber una oncita. Y entonces ponían ahí una balanza, ahí con el comino, con la menta, con todas las cositas ahí de esas pequeñitas, con el sazón de la casa, del sazón, daban el diezmo así. ¿Diezmaban o no diezmaban de verdad? En todo. Eran especialistas en el diezmo. No fallaban en el diezmo. Y dijo Jesús, les dijo hipócritas, dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante. ¿De qué cosa? De la ley. ¿Cuál es la más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y dice ahora, en lo que se basa en algunos para decir el diezmo en el Nuevo Testamento, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario primero esto, sin dejarlo. Es más importante la justicia, la misericordia y la fe. En el libro de Lucas, capítulo 11, verso 42, vuelve a hablar y es el mismo pasaje, o sea, un pasaje paralelo. No está enseñando otro pasaje nuevo, sino es el mismo. Lo que dice Lucas, dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nunca es más amplio que Mateo, porque es toda la hortaliza. Así que cogían lechuga, cogían tomate, y cogían comino, cogían la ruda, daban una parte de sí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo. El otro pasaje que habla del diezmo, porque esto es una crítica de Jesús a los fariseos, es la parábola, una parábola, la del fariseo y publicano, en Lucas 18. El publicano se alababa a sí mismo, mientras que el otro se daba golpe. El fariseo que decía, te doy gracias, porque yo, ¿verdad?, ayuno toda la semana, doy diezmo de qué? De todo lo que gano, doy el diezmo. Hago esto, hago aquello, hago aquello. Y aparece una enseñanza, es una parábola donde hay alguien hablando. Los otros pasajes que hablan del diezmo, o sea, que hablan del diezmáis, ya el diezmo habla en Lucas 18:12, hay un fariseo donde ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y los otros pasajes que hablan del diezmo, todos están en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 2, versículo 4, versículo 5, tercera referencia, versículo 6, cuarta referencia, versículo 8, quinta referencia, y versículo 9, sexta referencia. Todos los demás pasajes del diezmo están en un solo capítulo. Y no está hablando de enseñar a dar el diezmo, sino que está hablando de lo que hizo Abraham cuando le dio el diezmo a Melquisedec, de todo. Ahí el capítulo 7, se lo leo, del libro de Hebreos, versículo, dice así, del 2 al 9, del 1 al 9 leo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, ¿de qué cosa? De todo. Cuyo nombre significa, primeramente, rey de qué? De justicia. Y también rey de Salem, de ahí viene Jerusalén. Esto es, rey de Salem, esto es rey de paz, Jerusalén, ciudad de paz. Así que ¿quién es este Melquisedec? Que el rey es con mayúscula. ¿Quién era este sino Jesucristo? Era una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, Dios mismo. Dice aquí, hablando de Melquisedec, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote. ¿Para cuándo? Para siempre. Por eso algunos toman aquel sacerdote, que es sacerdote para siempre. Abraham le dio los tiempos, por eso está ahí.
Ahora dice el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero, Melquisedec, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Así que aquí en el capítulo 7 de Hebreos está enseñando que debemos dar los diezmos. Yo creo que no. Está haciendo una referencia a Abraham, a lo que hizo Abraham, a lo que Melquisedec. Puede ser, algunos pueden entenderlo, decir, por ahí entiendo yo. Son los pasajes que tenemos, ¿verdad?, para hacer del diezmo. Entonces, pero no es algo como una enseñanza que nosotros podamos, esta es la que es. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque algunos dicen, yo no entiendo la Biblia que hoy los cristianos tengamos que dar el diezmo, me enseñan así. Otros dicen, sí, hay que dar el diezmo. Otros creen que el diezmo es de todos los pastores, de los sacerdotes, del que oficia. Otros creen que los pastores no deben ni siquiera vivir del diezmo, ¿verdad?, sino que tienen que trabajar y hacer por ellos, ¿verdad? Hay una obra así que es, pide eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre eso? Y hay un debate. Yo voy, hermanos, a lo que yo he entendido y comprendo por la escritura de lo que está, ¿qué debemos dar nosotros? Para eso voy a usar algunos pasajes del Antiguo Testamento, voy a usar dos, que para mí tienen mucho significado. Y voy a usar entonces nosotros del Nuevo Testamento que tenemos. A mí lo que me gustan para hablar de nosotros está ahí en el capítulo 3 del libro de Proverbios, ¿verdad? Quiero invitarles a ver ahí Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, algo que nos enseña. Y algo que dice la Biblia, creo que es para aquellos tiempos y también para nosotros, porque de los proverbios nos nutrimos todos los días. Entonces son proverbios de que enseñan a tratar, ¿verdad?, con el hombre. Pero este está tremendo porque enseña sobre las cosas de Dios. Para mí el proverbio más lindo de todos los 31 proverbios es el proverbio capítulo 3. ¿Cuántas enseñanzas? Todos tienen enseñanza, pero el 3 es maravilloso. Y ahí en el versículo 9 y 10 que dice, un hermano que me lo lea. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces serán llenos de graneros y tus lagares rebosarán de moho. serán llenos tus graneros. ¿Con qué dice ahí? Con abundancia. Con abundancia Y tus lagares rebosarán. de moho. Eso no lo dice nadie para decirle a la gente. Ahora que pudiera decir, no, si usted le da a Dios, Dios le va a dar abundancia. Ahí habla de abundancia. Y a mí me gusta, hay algo que se llama la teología o la doctrina de la prosperidad. Usted quiere prosperar, déle a Dios, déle a Dios. Esa doctrina nosotros la enseñamos y la practicamos. Pero es real y es verdad. Cuanto más usted da, más recibe. Eso es ley, todo. En todo eso es ley. Es una ley. Es la ley de la siembra que aparece en Corintios. Usted más siembra, más recoge. Si siembra 2 granos de maíz, recoge 3 mazorcas o 6. Si siembra 1000 granos de maíz, recoge 2000 o 3000 mazorcas. A más cantidad que siembre. Ahora, si usted siembra poquito, ¿cómo va? Cuando vaya a recoger, ¿qué va a recoger? Es proporcional. Eso en todo en la vida, ¿verdad? Siembra mitad, siembra esto, siembra lo que usted siembre por ahí, usted lo va a recoger. Lleva un tiempo, pero lo va a recoger. Todos los ancianos, las personas mayores están recogiendo lo que sembraron.
A veces nos da lástima, porque dice, ay, pero qué triste la vida de esta persona, mira, ¿qué sembró? A veces no sembró ni para su familia ni para sus hijos. Es una ley de la siembra. Por eso algunos dicen, siembra, siembra, para que vean. Pero con Dios no habla de siembra para recoger. Aquí dice, honra a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Qué cosa honrar a alguien? Cuando usted honra a una persona, ¿qué usted hace? La reconoce. Le da un lugar grande. Es alguien al que usted teme, aprecia, admira. Y lo honro. Eso es honrar con tu bien. Y entonces, a nosotros nos gusta la promesa. A la gente le gusta sacar promesitas de la Biblia que está. Entonces hay una promesa que usted dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de los valles. Mira cómo me salió hoy. Pero tiene una condición: honra a Jehová. Usted no va a honrar a las personas, se va. Le va a honrar al pastor, le va a honrar a la iglesia, le va a honrar. Por eso si alguien se siembra para eso, le va a un lugar y levantan una ofrenda, es una reunión fraternal, a veces va alguien aquí, no, la gente enseguida. Yo, si no está en mi corazón, no es para honrar a Dios, digo no. Tengo que buscarlo por otro lado. Porque yo honro a Dios y lo llevo al lugar, vamos a ver lo que dice Dios. Hay muchos hermanos de Dios que lo dan por acá, por allá. Hay mucho que enseñar sobre esto, ¿verdad? Porque la gente hace lo que le da la gana, como lo que tiene de ellos, porque piensa que es de ellos. Y es del dueño. El dueño te dice, esto me va a dar tanto y lo va a poner en tal lugar. O se lo va a dar a fulano. ¿Qué usted tiene que hacer? Como dice el dueño. Ahora dice, no, yo no se lo quiero dar a fulano, yo se lo quiero dar a Millán. Yo no lo quiero dar en tal lugar, yo lo quiero dar allá. Yo digo, ¿qué fue lo que te dijo? Entonces primero dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Con las primicias? ¿De qué cosa? De todos tus frutos. De todos tus frutos. ¿Qué va a pasar entonces? A veces nosotros decimos, ¿qué pasó esta mata que no parió? Y esta que se secó. Y la otra, oye, tú no prosperas, no juegas. Pero Dios que bendice. Mi primer sueldo, yo recuerdo, ¿verdad? Mi primer sueldo. No era mío, era de Dios. Yo perdí por eso. También en la iglesia, todo eso, pero ahora no es tiempo para enseñar eso. Pero yo sí hacía, no, y a veces hay cosas que Dios te da que tú no puedes dar un diezmo. Te regalan una casa, me dieron una casa de herencia, ustedes se la regalaron, ¿cuánto te va a diezmar? ¿Tiene para dar eso? No tiene. Por eso hay ofrendas de gracia, hay ofrendas. Estamos hablando hoy del diezmo, las ofrendas, pero hoy estamos hablando del diezmo. Ahora, ¿qué dice Malaquías capítulo 3? Y es básico, algunos dicen, pero fue el que me tocó a mí, ¿verdad? Malaquías capítulo 3. Ah, sí, ahí empezando el Nuevo Testamento. El profeta Malaquías es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? El profeta Malaquías. Malaquías 3. Sí, Malaquías capítulo 3. Mira, hermano. Voy a leer el capítulo 3. Busque ahí en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Pero antes le voy a leer yo aquí en el 1. Para mí tiene mucha relación. Este capítulo 1, versículo 6 al 8. Para que usted oiga lo que dice Dios. Dice el Señor. Acuérdense que dice Proverbio, honra a Jehová ¿con qué? Con bien. Ahora dice Malaquías capítulo 1, versos 6 al 8. El hijo honra ¿a quién? Al padre. El siervo honra ¿a quién? A su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si yo soy señor, pone aquí en minúscula porque era como ellos lo tenían, no era un señor de verdad, sino como un señor cualquiera. Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, a los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué tipo de pan? Pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿cuál buscaba? El ciego.
el que tenía problemas. Ese vamos a dárselo el Señor para el sacrificio. No es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Dice Dios, preséntalo pues a tu príncipe. Llévaselo ahí, a tu príncipe. Ahora podríamos decir, llévaselo al médico, que tú le vas a hacer el regalo. Llévaselo. Y dile, ¿verdad? Dice, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Porque para Dios, bueno, Dios no va a protestar, le vamos a dar cualquier cosa. Ahora cuando vamos a regalarle a alguien que apreciamos, que honramos, que agradecemos, ¿qué regalamos? Llévale lo que nos sirve. Lo mejor, lo mejor. Llévale los ciegos, los cojos, lo más. Entonces, Dios sabe, ¿no? Dios conoce nuestros corazones. Yo a veces pienso en tantos hermanos y tantas personas. A veces, ¿qué condición? ¿Por qué estarán así? ¿Qué pasa? El libro de Malaquías es excelente en esto, en el capítulo 3, versículo 6 al 10, dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, como me gusta aquí, ¿verdad? Que Dios dice, siempre dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso siempre digo que la distancia entre Dios y nosotros la ponemos nosotros, no la pone Dios. Cada vez que nos volvemos a Él, si estás lejos, no es porque Dios está lejos de ti, tú estás lejos de Dios, tú te has alejado del Señor. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí dice ahora el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta que se hace tremenda. Usted puede decir, ¿podrá alguien robarle a Dios? ¿Podrá alguien robarle a Dios? ¿Quién le podrá robar? ¿Quién podrá ir al cielo a llevarse algo allá? Dice la Biblia, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos, no diezmos solo, y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas, dice Dios. Entonces, ¿hay ladrones en la iglesia? Sí, hay ladrones. ¿Hay ladrones en el pueblo de Dios? Sí, hay ladrones. ¿Los ladrones pueden ser bendecidos? ¿Pueden prosperar los ladrones? Yo pregunto, ¿usted ha escuchado de un ladrón que prospere? Hermano, todo el que se dedica a robar se vuelve un miserable. Siempre tiene que seguir robando hasta que cae preso. Nunca le va a dar el dinero porque es una maldición. Yo pienso que la peor maldición que hay en una persona es ser ladrón. Una vez me dijo ese hombre, tú puedes ser cualquier cosa en la vida, pero ladrón, ni la familia, nadie te quiere. Donde quiera que tú estés es un problema. Nadie confía en ti, nadie cree en ti. Y dice aquí la Biblia, ¿verdad? Fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estaban de ladrones todos. Malditos sois. Ahora dice, traed, ¿qué cuánto? Todos los días, todos. Todos los días. ¿A dónde tengo que llevarlo? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Eso dice Dios. La gente del mundo dice que roban a los cristianos. Los cristianos todos son bendecidos. Yo no he visto una persona cristiana que busque a Dios, se pare para el Señor y no le bendiga a Dios. La matemática de Dios es la diferente. Donde usted coge y saca, ¿cuánto queda? ¿Menos o más? Queda menos, pero Dios lo multiplica lo que queda. Y abre la ventana del cielo y entra por aquí, y entra por allá, y entra por allá, y eso hacemos. Pero un converso, hermano, dice que no lo dan al Señor, pero se lo dan al diablo. Se lo gastan en ron, se lo gastan en cigarro, se lo gastan en el juego, se lo gastan en mujeres, se lo gastan, ¿verdad? No tienen a veces ni para los hijos. Maldito soy con maldición.
vosotros me habéis robado. Yo he aprendido muchas veces, Víctor, ¿verdad? Cuando le cae una buena cantidad de dinero en la mano, yo siempre hablo de aquel tiempo aquí en Cuba, de lo que hubo, que dieron el subsidio, no el suicidio, el subsidio, ¿se acuerdan? Que daban a la gente, ¿qué cosa? Un dinero para qué? Para que Para que construyeran la construcción, ¿ah? 70.000, 80.000, 120.000 pesos valía el dinero cuando aquello. Cuando usted le caía en la mano, ¿qué hacía? Yo conocí la gran mayoría de los cristianos, no dieron tiempo. En ese tiempo estaba predicando el libro de Malaquías, en una iglesia que yo atendía, ¿verdad? Por hablar de esto, dice, maldito soy con maldición. Yo no hablé porque estaba hablando directamente a nadie. Pero una hermana se sintió dolida, habían dado este dinero a ella. Y ese parece que ella, yo puse ejemplo de alguien que había dado y había dado ese dinero. Pero no pensando en nada. ¿Qué pensaba yo? Sino que estaba en el momento y puse el ejemplo por el momento. Aquella hermana me dijo, usted predicó maldición, usted predicó el Antiguo Testamento es maldición, no es bendición. Oye, hermano, porque cuando queremos excusar, los ladrones, ¿a quién le echan la culpa a los ladrones? ¿Usted cree que los ladrones, el asesino, que ellos hablan mal de otros, o el que anda mal habla mal de otros? Maldito soy con maldición, Dios no se equivoca. Y yo digo, ¿por qué tantos hermanos, verdad? Nunca han prosperado, nunca avanzan. ¿Sabe por qué lo puedo decir así? Porque cuando yo fui pequeño en mi casa, mi mamá, una mujer extraordinaria, no dio pago. Porque decía que qué hacía, mi papá ganaba 2.70, 27 pesos en la iglesia, cuando para ella la casa se hacía tanto peso. Nunca tuvimos nada. Cuando lo perdimos todo, se empezó a dar el diezmo de los 20 pesos que le regaló mi tía Carolina, 2 pesos a la iglesia. Ahí empezó a bendecir todo. Nunca me se me ha olvidado eso. La Biblia no se equivoca. Cuando fue a ver al pastor a mi mamá para decirle, amadita, yo tendría 9, 10 años sentado en la sala, amadita, usted le está robando a Dios, ustedes no tienen por eso que están robándole a Dios. Perdón, yo recibí tanta mala voluntad al pastor, ¿verdad? Que el que me bautizó, porque le dijo a mi mamá ladrona. Yo dije, ¿cómo va a hacer eso a mi mamá? Estaba diciendo la verdad. Estaba tratando de ayudar. Yo era un niño, no entendía, lo entendí cuando pasaron años ya siendo pastor y tiempo de pastor, empecé a entender la palabra de Dios. Quise dar más, pero no tenía fe. Entonces aprendí lo que dice la Biblia. Quiero llevarles allí a lo que dice, cómo hacer nosotros entonces. Dice ahí en 1 de Corintios, capítulo 16, enseña algo, ¿verdad? De qué debemos hacer con lo nuestro y cómo hacerlo, cuánto dar. Primero a los Corintios, capítulo 16, verso 2, ¿qué dice la palabra del Señor? Quiero que algún hermano lo lea, ya lo tengo, si algún hermano lo quiere me gustaría oírlo. ¿Esto es primero o segunda de Corintios? Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2, ¿cómo dice? Mira, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿cada qué tiempo? Cada día. Antiguo Testamento, creo que una vez al año, cada 3 veces al año. Aquí, ¿qué dice la Biblia? Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es? Domingo. ¿Qué debe hacer cada uno? ¿Qué debe hacer? Ponga aparte algo, según haya prosperado. Algunos dicen que se pagaba semanalmente aquel tiempo. Yo no sé por qué, pero yo me guío por lo que dice la Biblia. Todas las semanas Dios nos da algo. No es el mes, la gente espera a cuándo. Al mes que cobra. No. Dios nos está bendiciendo todos los días. Con muchas cosas. Todos los días. Y entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Cómo es la manera de uno ser agradecido y ver lo que Dios te da? Cuando tú vas, mira lo que me dio el Señor de esta parte, ¿verdad? Hermano, si tú quieres a alguien y te regalan un flancito, ¿qué tú haces con el flancito? ¿Te lo comes completo? Ayer a mí me regalaron una pizza, ¿verdad? Me la comí completa. ¿Qué usted cree que hice yo con la pizza? No me lo pidió nadie, ¿verdad? Pero como yo amo, ¿qué hice? Me comí una parte y la mitad para mi esposa. Pero lo bueno fue que me dieron otra para mi esposa, yo también. Pero yo llevé las dos, la que ya yo había separado y la otra era de ella. Ya esta yo la había puesto en mi corazón. Y así lo hice cuando llegué, le dije, mira,
Esta era la pizza que me dieron, te guardé la mitad. Y esta es otra que me regalaron después. ¿Tiene valor eso? Es decir, Sí, claro. me dieron una y yo pensé, pero me comí la, porque después como me trajeron esta, me la comí yo toda. ¿Verdad? Usted dispuso, según propuso, ¿dónde? Fue lo que propuse en mi corazón. Con esto, ¿qué voy a hacer? A veces te regalan algo, ¿verdad? Y tú dices, de esto le voy a dar a fulano una parte. ¿De dónde sacó eso usted? Lo propuso, ¿dónde? En su corazón. Hay una propuesta para Dios. ¿Cuánto usted ha propuesto para el Señor? Yo siempre digo, si da menos que el 10, no se crea que está dando ofrenda, está robando. Pero es ladrón, puede catalogarse como ladrón, hoy sí la Biblia. Si da el diezmo, yo digo a los hermanos que dan el diezmo, usted es un buen fariseo. Bueno. Si da diezmo de verdad de todo lo que recibe, de la mente, el algo, el comido, usted es un buen fariseo. Ahí está bien, un fariseo. Y Jesús dijo, no hagan lo que ellos digan, pero hagan lo que ellos hacen. Así que el diezmo puede ser, puede caber. Pero creo que en la vida cristiana, el diezmo es lo mínimo. Siempre digo, es el principio de la escalera. De ahí debemos subir. De ahí debemos crecer. Porque dice ahora, en 2 Corintios, capítulo 8 y 9, dice así, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 8 y 9. Dice el capítulo 8 de Corintios, 2 Corintios, capítulo 8, la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia, ¿de qué tenían abundancia? De su gozo y su profunda, ¿qué cosa tenían profundo? Así que tenían mucho gozo, pero tenían recursos, tenían dinero. Parece que tenían, ¿dónde estaban el dinero? Profunda pobreza. De su profunda pobreza, abundaron ¿en qué? En riquezas de generosidad para ayudar a otros. Yo siempre digo que los pobres son los que más dan. Los ricos no son los que más dan. Los ricos dan de lo que les sobra. La mayoría de los ricos, no podemos decir todo, pero los pobres a veces dan lo que tienen, lo comparten casi a la mitad con otra vez. O se dan lo que ellos tienen y se quedan ellos sin nada. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y dónde? Y aún más allá de qué? De sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Porque parece que Pablo decía, no, hermano, ustedes son pobres, ustedes den poco. A veces nosotros dañamos a los pobres, haciéndolo ver como pobre. No, hermano, usted no dé nada, usted es pobre, usted no ayuda, usted no dé nada. Y creamos la mentalidad esa de pobre. Ellos no, nosotros queremos nuestra pobreza, nosotros queremos aportar algo, queremos dar. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Es el cristiano, tiene esa mentalidad. De eso poquito que yo tengo, de eso yo quiero colaborar. Y qué tremendo, dice Pablo. Y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos primeramente, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que eran pobres, profunda pobreza, tenían mucho gozo y abundaron en generosidad. Dice ahora el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que, miren lo que dio Jesús, siendo rico, Rey del cielo y de la tierra, se hizo pobre. ¿Cómo vino a vivir Jesús, hermano? Jesús, ¿dónde nació? Donde no nace ningún niño. Yo me quedo asombrado con los cristianos hoy en día. Todo lo que preparan para los hijos, para el Señor nada, pero para sus hijos. Le hace una cuna y le compra, le celebran esto y antes de nacer el muchacho se están gastando dinero. Pero el Hijo de Dios no tenía un pesebre.
Cuando vinieron a ver el hombre, te voy a seguir a donde quiera que vaya, le dijo. Las zorras tienen cueva, las aves nido, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. La gente se fueron a su casa, Jesús se fue al monte a dormir, que dice la Biblia, ¿verdad? Que no vino a buscar nada de esperar. Recuérdese que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. No es que la gente piensa que es rico, porque todo lo que tiene todo. No, no, si usted es pobre, pero no necesita más nada, usted es millonario. Si usted todavía está carente, por eso el que tiene a Jesús, el que tiene a Dios lo tiene todo. Por eso estamos felices así. Es más rico que los ricos, porque no estamos necesitados de nada. Dios llena nuestro corazón y nuestra mente. Si fuera que la llena. Entonces lo que usted tiene, es el de Dios. No hay nada de este mundo pegado. Desnudo vinimos, desnudo nos vamos. ¿Con cuánto usted se queda, hermano, si no con lo que da? ¿De quién lo da? Entonces dice aquí ahora en Corintios, este mismo pasaje, sigue hablando, todo está junto ahí, 2 Corintios 8 y voy al 9. Dice, versículo 5 del 9, 2 Corintios 9, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuese primero a vosotros, porque los corintios no eran igual que los macedonios, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. No fuera a ser que cuando llegáramos, ya está, mira aquí está la ofrenda. No como exigencia. Por eso, hermano, yo pienso que cuando usted viene a la casa de Dios, ya tiene que traer lo que trae. No como exigencia, te vamos a traer. Si usted no trajo nada, no dé nada. Porque a veces la gente saca la cartera y lo que tiene ahí, cualquier cosa para el Señor. No va a dar lo mejor de ahí lo que tiene. Por eso cuando lo traiga preparado, lo da. Dice aquí a la palabra del Señor, sigue hablando. Pero esto digo, y aquí viene la ley, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, ¿cómo? ¿Cómo dice 1 Corintios 16:2? Como propuso, vuelve a decirlo otra vez. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo siempre eso lo divido. Dios ama, Dios es amor. Dios ama ¿a quién? Al dador. Y al dador que es alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. Así, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué cosa? Todo lo suficiente, abundéis para qué? En toda buena obra. Y sigue hablando ahí, dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? ¿Para qué nos enriquece Dios en todo? Para toda buena obra. Liberalidad. A la hora de darse a usted liberal, a la hora de dar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo creo algo, hermano. Dios es el que bendice. Pero Dios, según lo que amamos a Dios, vamos a proponer en nuestro corazón. En la Biblia hay metas para dar. Usted puede tomarlas. La Biblia enseña bien. Pero se conoce cuando amamos a una persona como que damos. Pero usted tiene su tesoro. Usted pone su corazón. Si su tesoro está en el cielo, y Jesús dijo, haced tesoros ¿dónde? En el cielo, ni la polilla ni el orín corrompen, el ganador no mira ni una. Si su banco está en el cielo, le va a poner en el cielo. ¿Qué cosa es el tesoro que pone en el cielo? Ay, yo tengo mi corazón en el cielo. Ay, yo tengo mi espíritu en el cielo. Sí, te manda el espíritu para tu lado. No es su tesoro. Es para el reino de Dios. Cuando yo doy a la iglesia, y doy al pastor, y doy a la obra, y doy al Señor. Es para el Señor. ¿Cómo lo usan de ahí para allá? Allá aquellos que lo hacen, ya tendrán cuenta con Dios. Pero hermano, el que es mezquino, mezquino se queda. Conozco iglesias que no crecen, chiquitas por tiempo, miserables, no prosperan. La gente son miserables, no van. Todo el que usted ve crecer, todo el que usted ve prosperar, pregunte para que vea. Son dadores, no son miserables, no ponen barreras, no están para la gente ahí, ¿verdad? Poniendo barrera. Así son los países. El nuestro es uno que depende de qué? De toda la ayuda, lo que le manda, lo que está bien.
no vive para dar. Es ascendente. Es la familia, viene las iglesias y todo. Es la ley de Dios. Dios tiene para darnos en abundancia de todo lo que tenemos. Es el creador de todas las cosas. Pero nosotros no tenemos más porque no sabemos tener más. La mentalidad que tenemos tan pobre y de tan poco, y así con esa mentalidad vamos a vivir. Porque es un Dios que adoramos, pero tengo temor de que sea. Donde hay duda, no hay fe. Es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios. El que no se acerca y crea que le hay, y es galardonador de los que buscan, lo que sabe. Galardonador de los que le buscan. Por eso Dios ha bendecido a su pueblo. Viva usted donde quiera que viva. Por eso algunos van a otros países pensando que le va a ir bien como cristianos, siguen viviendo la misma miseria, la misma necesidad. 1000 problemas. Tal vez un poquito más de recursos, pero 1000 problemas. Porque su tesoro no es Dios. Su tesoro no está en el cielo. Su corazón está metido aquí en la tierra. Y quiere vivir más. Por eso cuando alguno, el Señor dice, hasta aquí llegaron tus días, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Se queda un boquiabierto. Porque me tengo que ir. Entonces empieza a buscar a Dios la gente. Ya no le interesa casa, ya no le interesa carro, ya no le interesa dinero, ya no le interesa familia. Ay, Señor, si tú me dieras la vida. Ay, Señor, si tú me sacas este cáncer. Ay, Señor, si yo puedo vivir más. Ya está. Ya está. Ya está. Solo usted entregar tu alma, pedir perdón y se la da. Por eso, hermano, a Dios se agrada. Hay un pasaje, no me dio tiempo aquí, pero se los digo. Algunos hermanos a veces oran por los que no, yo lo he visto en las ofrendas. Dice, Señor, te damos gracias por los que dieron y por los que no dieron. Pero la Biblia dice que nadie debe venir a Dios con las manos vacías. Eso dice la Escritura. Nadie debe venir a Dios con las manos vacías. Éxodo 23:15, Éxodo 34:20, 19 al 20, dice, ¿verdad? Y Deuteronomio 16. Voy a leer Deuteronomio 16, 16 al 3. Se lo vuelvo a repetir. Éxodo 23:15, las ofrendas. Éxodo 34:20, el versículo 19 y 20, las ofrendas también. Y Deuteronomio 16, 16 dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Estas 3 veces. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Yo entrego mi corazón, no tengo ofrenda, pero doy mi corazón. Qué lindo está eso, ¿verdad? Lleve su corazón a cualquier lugar a ver para que reciba. El corazón habla, ¿verdad?, de lo que está en nuestro corazón, habla con nuestras acciones. Por eso si alguno le dice a un hermano, ¿verdad?, tiene frío, yo voy a orar para que te caliente, y no tienes que calentarse. Dice el Señor, ¿verdad? Si alguien le dice, tengo hambre, usted le dice, voy a orar para ti, para que Dios te quite el hambre, y no le da algo de comer. Hay gente muy espiritual, que espiritualiza todo, pero la realidad de la vida es con lo que tenemos. Servimos a Dios con lo que tenemos. Dios prueba nuestras vidas. Por eso, como David debíamos decir, ¿verdad?, lo recibido de tu mano, eso es blanco. David tenía un concepto tremendo. David no le dio a Dios el mundo. David dio a Dios, tenía preparado. Y aunque Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, David cogió el dinero, entonces lo voy a usar en otra cosa. ¿Qué hizo con todo aquello? Todo lo tenía preparado. Y Dios le dijo, tú no lo vas a hacer. Ah, pues si no lo va a hacer yo, si lo va a hacer otro. Digo, bueno, no, todo esto es de Dios. Así que un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga, ojalá sea algo conforme a Dios. Dios pudiera darnos mucho más. Somos nosotros los miserables muchas veces. Yo digo, no tenemos más porque no sabemos tener más. Si no eres fiel en lo poco que Dios te ha dado, dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, en lo mucho, tampoco fiel. Menos fiel será. Si a usted no agrada a Dios con lo que tiene ahora, menos será con Dios. Que Dios le bendiga y nos ayude a buscar en espíritu y en verdad. Muchas peticiones. Amén. Amén.